Saludos también a los que van a estar viéndonos después por diferido. Un abrazo fraterno y que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar para iniciar este tiempo. Y mi querido, a ver, ¿quién le pedimos que hoy nos guíe en oración? Está por ahí mi querido Fabri o Pame. Sí, buenas noches. Buenas noches, guíenos en oración, hija mía. Claro que sí. Padre amado, Padre bueno, queremos agradecerte, Señor, esta noche, Señor, por habernos mantenido de tu mano hasta este momento, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de conectarnos, de aprender tu palabra, Señor. Queremos, mi Dios, entregarte esta noche, Señor, para que seas obrando en cada uno de nosotros, Señor, y dándonos entendimiento a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bendición. Muchas gracias. Ahora, si dice el texto, Yeshua sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole e, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiar. Yeshua, teniendo bondad de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargaron rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Yeshua no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Luego de todo el proceso que tenemos del ministerio en Galilea, ahora el Mesías propiamente hace un acto especial, luego de sanar a muchos, luego de recorrer predicando en los diferentes lugares. Ahora nos encontramos ante la realidad de un leproso. Dentro del estudio que se desarrolla en este ámbito, hay una cartografía de la pureza en Marcos 1, 40 al 45, y la irrupción de la basileia, es decir, del reino de Dios, propiamente en Marcos 2, 1 al 12. Estos dos textos nos muestran en primera instancia el uno, una sanidad a un leproso, y en segunda instancia la sanidad a un paralítico. Dos situaciones o dos enfermedades que literalmente eran imposibles de curar. Entonces ingresa un proceso donde en este caso el Evangelio de Marcos, después de hacer un análisis, establece estas dos acciones propiamente para darnos a conocer cómo el proceso propiamente del conflicto socio-religioso del primer siglo, ahora en esta segunda etapa, muestra una revelación o una irrupción del reino de Dios, conocido como Basileia Tudeus, una irrupción en donde se manifiesta Dios propiamente en una sanidad. Dentro de las líneas de las concepciones judías, como lo va a decir el doctor Mario Javier Sabán en su libro El judaísmo de Yeshua, propiamente una de las concepciones que tenían acerca del Mesías es que el Mesías pueda sanar, pero no cualquier enfermedad, sino la concepción es que pueda sanar algo imposible de lograrlo. Y uno de ellos, imposible, es la lepra. Otro va a ser la línea de una parálisis. Angélica, Y ya otro hija, simplemente va a ser
lo que tiene que ver con una enfermedad incluso antes de que naciera, porque dice, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera así? Entonces, el Mesías tenía que cumplir esto. Oiga, y Marcos lo plantea de entrada y va a decir, esta es la situación que se está viviendo propiamente dicho. Tras esto, muestra la misión de ese acto querigmático, es decir, en donde se presenta la palabra, y va a decir, vamos a otra parte para que predique también allí. Marcos capítulo 1, verso 38. Si usted revisa, va a observar que él dice, vamos a otros lugares, no nos quedemos aquí, vamos a otros sitios. Y mientras está yendo, obviamente, él se encuentra con el leproso. Y hay una tensión. La gente llegaba para los procesos de sanidad, ya lo empezaban a mirar como ese milagrero, ese curandero, aquel que sana. Y Marcos ejecuta un díptico magistral. En el primero nos muestra un movimiento en donde el Mesías empieza su proceso en Galilea y todo lo demás en Cafarnaúm, pero ya el segundo nos va a mostrar que él no solamente perdona los pecados por perdonar, sino en el capítulo 2 ingresa algo muy profundo, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Obviamente todo esto que Marcos está presentando es una profundidad dentro del Antiguo Testamento en donde hay un término descrito como tzarat. Y ese término zarat es una afección descrita. En la Septuaginta es donde aparece el término lepra. El hebreo no significa lepra para trabajar propiamente ya el contexto. Nosotros lo hemos entendido como lepra, pero dentro del Antiguo Testamento, el pensamiento obviamente era una afección a la piel indescriptible. El término más amplio es una dermatosis y ahí mi esposita me va a ayudar mucho, porque ella va a decir, sí, la dermatosis es tin, 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 tin. Pero no sé si ahorita puede hablar o está con la nena ya dormidita. Sí, no, no puedo hablar. Bueno, si no, ya ahí nos daba todo una cátedra de dermatosis. Pero ese es el sentido del término zarat. Es como una enfermedad a la piel, una herida, un estado que aún esta enfermedad, producía la muerte. Levíticos capítulo 13 y 14 nos muestra claramente este problema que no solamente afectaba a la piel de la persona, sino a las pieles con las cuales estaban hechas o construidas las tiendas, cabañas o casas, dichos entre comillas. Entonces, no era común, no era algo que uno pueda entender qué mismo producía esto. Levítico codifica este, esta afectación de la piel al punto que el que tenía esto tenía que irse fuera del campamento porque era contagioso. Y además tenía que salir gritando impuro, impuro, de acuerdo a Levítico 13, 45 y 46. Y de acuerdo a la segunda carta de Reyes 5, si alguien se curaba milagrosamente,
Esto equivalía casi a resucitar, a volver a vivir, porque fue rescatado de la muerte. Los textos proféticos muestran que solo Dios tenía el poder para sanar la zarat, sanar, solo Dios. Y el Mesías, si revelaba esto, podía ser considerado propiamente el libertador, el que venía a traer la sanidad al pueblo de Israel. Oiga, qué interesante ese proceso, esa experiencia. Mi querida Jackie va más allá de un herpes zóster, ¿sí? Queda corto la tzarat ante esto. Realmente es muy profundo, es muy complejo de acuerdo a lo que nos muestra en el texto sagrado. No hay mucha información sobre esto, pero nos muestra que la vida estaba ahí en peligro y literalmente empezaba como a desescamarse, a caer pedazos de la piel, incluso pedazos del cuerpo, como si fuera pudriéndose en vida. O sea, Es que también incluían lo que es ampollas así y es. por ende había escamación y costras. Entonces, normalmente esta es la dermatitis hoy, pero bueno, hoy tenemos medicamentos, pero en ese Ujú. tiempo no. O sea, me imagino que no, es lo que ahora llamamos dermatitis también. Hay esa directriz, gracias, amorcito. Sí, va como esa línea de cáncer a la piel, o sea, es una combinación de muchos detalles y es tenaz. Por eso solo Dios podía curar, solo un milagro. Pero si había alguien que podría curarlo, ya era considerado propiamente como esa acción mesiánica. Así que consolidar esa expectativa de poder erradicar esto era un sentido escatológico. Llega el Mesías o llegó la era mesiánica, porque si ya no hay lepra, oiga, estamos en la era mesiánica, pensamiento de ellos. Marcos rescata este trasfondo para validar la mesianidad de Yeshua. Oiga, qué lindo. Y empieza a su vez subvertir la estructura de poder que administraban dichos sistemas y decirle, mira, el sistema en este caso no tiene el poder que tiene Dios. Y el pensamiento escatológico de la manifestación del reino de Dios empieza a tener sentido. O sea, Marcos lo escribe con el sentido de fortalecer el pensamiento escatológico del reino de Dios aquí y ahora. Ay, qué lindo, Marcos. Eso es lo que se está trabajando. Y aparte de eso, que se manifieste no solo una curación de lepra, sino también de un paralítico. Oiga, son dos personajes que quizás el uno tiene una enfermedad de piel, pero el otro no puede moverse, literalmente está muerto en vida, porque no puede moverse, no puede realizar ninguna acción. El otro, en cambio, tiene que estar recluido en un sitio y no puede salir ni siquiera a ver a la familia, ni siquiera darle un abrazo a un ser querido. El uno podía, pero no debía por causa de y el otro quería, pero no podía porque estaba paralítico. Nos damos cuenta la situación. Es terrible la realidad en estos dos casos. Para ampliar un poquito más, la epifanía, que significa la manifestación de la pureza, el 40 y 41 y 42 nos muestra que vino un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres limpia. Y él, teniendo bondad de él, extiende la mano, le toca y le dice, quiero, sé limpio.
el relato se abre de una forma violenta. Llega el leproso, oiga, ni siquiera llega gritando, leproso, leproso. Nada, simplemente llega, se presenta, Kair Getai pros auto lepros, que hace referencia y vino, viene o se manifiesta el Getai pros delante de o ante él un leproso. Aquí nos muestra que hay un encuentro. El leproso viola completamente, rompe esa restricción de la Torá, rompe y se aproxima al maestro de manera pública. Oiga, qué hermoso. Aquí, haciendo un análisis, el hecho de rogarle, de ponerse de rodillas, el participio que ahí aparece es ganipetón, que presenta fluctuaciones en el aparato crítico que uno puede observar en el texto, en donde hay todo un códice. ¿Para qué? Para decir, si quieres, límpiame. O sea, si está en ti, filológicamente hablando, lo que ahí se expresa es si está en ti, si tú deseas, si realmente tú quieres, límpiame. ¿Qué significa ese si tú quieres, límpiame? Les escucho. ¿Qué harían referencia para ustedes? Ese si tú quieres, límpiame. Como si está en la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios que sea curado, ¿no? Algo así. Ok, sea la voluntad, yo voy a ser limpiado. Si usted está pasando una enfermedad y tienes oportunidad, ¿qué diría? Si hallo gracia delante de ti o bondad que no mereces. Ok. Yo pienso que cada uno de nosotros actuaría de diferente forma, ¿no? Pero, Dieguito, ibas a decir algo. Sí, a mí me sonó como cuando la forma en la que él contesta, como, sí, es como muy importista parecería ser, ¿no? Porque una persona que está necesitando ese milagro y más cuando usted nos, no sé, indicaba que en ese tiempo, pues, eh, el tema de salud era una cosa que no es como ahora, que uno va a la farmacia, se compra algo, se va aunque sea a hacer fila 2, 3 horas o 4 o 5, lo que sea en un hospital público, hasta que lo atiendan, entonces no era lo mismo y no tenía las mismas capacidades para poder obtener salud. Yo me imagino que inmediatamente ver una persona que le puede sanar, pues va corriendo que lo sanen. Pero la forma en la que él dice es como que, bueno, si no hay de otra. Ok, ok, gracias Dieguito por la apreciación. Mi hermana Sonia, Hola, pastor, buenas noches y buenas noches con todos. buenas noches. Interesante el tema y el pastor sabe por lo que estoy atravesando en estos momentos y me daba risa escuchar el comentario de Miyaki o leerlo mejor. Entonces, sí hay una diferencia muy grande entre el herpes zóster y me da risa, le cuento a mis hermanos en este momento, es porque estoy atravesando en estos días, ya voy a completar 15 días de estar padeciendo el herpes zóster y por la gracia de mi Señor, pues algo totalmente diferente a la lepra desde el punto de vista de la acción sobre sobre la carne, sobre la materia Ujú. totalmente diferente con, digamos, el herpes zóster, eh, lo tenemos como latente la mayoría de las personas cuando hemos sufrido de varicela en la infancia. Es un virus que se queda dormido dentro de nuestro organismo y por algunas circunstancias que dicen los médicos, tener una baja de defensas, tener un estrés muy alto, entonces el virus como que se reactiva
reactiva y al reactivarse es considerado el virus de la varicela zoster. Justamente así se denomina. Entonces, aunque tiene algunas erupciones sobre la piel, y créanme que es muy doloroso, es una cosa totalmente diferente a la lepra desde el punto de vista médico, porque la lepra la produce un bacilo que se llama de Hansen o una bacteria que se llama Mycobacterium lepromatosis, que afecta mucho más allá que la superficie de la piel. Aquí en el país, durante algún tiempo, designaron un territorio específico hacia una zona templada que se llama Agua de Dios y allí recluían a todas las personas que sufrían de lepra, porque así como el pastor lo estaba diciendo, literalmente se caían partes de la piel. Uno conocía a esas personas porque a veces ellos salían de allá de ese territorio y pues venían a las ciudades tras conseguir recursos, comida, ropa, en fin, y literalmente pues hay una deformación del rostro, de sus manos, donde quiera que la bacteria o el bacilo se establecieron, porque es así, arranca del cuerpo el pedazo de tejido. No es solamente de piel, sino se lleva el músculo, se lleva obviamente que todos los demás componentes, tendones, nervios, en fin, de esa parte. Entonces, desde el punto de vista médico y más actualizado, pues sí hay una diferencia astronómica, eh, digamos, de lo que conocemos hoy como lepra y otras enfermedades y afecciones de la piel, dependiendo de cuál sea el virus o el agente que pueda desarrollar la enfermedad. Con respecto a lo que pasó a la parte final de la pregunta de qué es limpiarme, pues yo lo vería que es mm, eliminar todo aquello que ha traído ese contagio en nuestras vidas, no solamente desde el punto de vista físico, sino mental, emocional, aquello que nos contamina es poderlo sacar. Si tú quieres, límpiame mi cuerpo, pero hoy en día al Señor le pediríamos que nos limpie pues todas las otras áreas de nuestra vida. Si tú quieres, porque definitivamente sobre nosotros reina únicamente la soberanía y la voluntad de Dios. Es eso en lo que esperamos, que Él dice que sus pensamientos son más altos y siempre son en pro de nosotros. Sí, lo creemos, yo lo he experimentado, yo lo he vivido, he visto la manifestación de Él, pero, pero es eso, el estar dispuestos a someternos a su voluntad y saber que como dice la palabra, pues es buena, es agradable, aunque a veces no parezca, y es perfecta. Amén, amén. Muchísimas gracias. Gracias por la explicación. Lo interesante es que el leproso no pide sanidad, pide limpieza. Y ahí es cuando nos llama la atención, ¿no? Porque dice, si quieres, límpiame. No dice si quieres, sáname. Y en el texto griego del Nuevo Testamento, obviamente presenta esta terminología como ean feles, dunasi me kathariasai, que como tal significa si quieres puedes limpiarme. Él no pide ser curado, sino purificado. Él utiliza, o bueno, ahí Marcos utiliza el término hatariasiai, que significa purificación, que viene del término catarizo,
situándonos en esa línea de pureza ritual, o sea, va más allá. Si me purificas, purifícame completamente. Si me limpias, límpiame completamente. No solo un sentido de ser sanado, no solo el hecho de sanar el cuerpo, sino viene un sentido más profundo de la sanidad ontológica, completa, total, integral del ser. A veces usted ora por salud, pero no ora por limpieza. A veces oramos que Dios nos sane, Dios nos restaure, pero a veces no estamos orando para que Dios nos limpie. Obviamente en la antigüedad, y aquí viene el punto, la primera vez que aparece la lepra como tal, se manifiesta de una manera drástica, pero en el libro de Éxodo y Levítico, propiamente cuando la hermana de Moisés murmura contra, en este caso, de la esposa de Moisés y le da lepra. Y aquí viene lo interesante en ese ámbito. La lepra a partir de ahí fue considerado un acto de pecado. Entonces, por causa del pecado te da lepra. Porque pecas, te da lepra. Y si se aplica esto, aunque mi esposita me va a colgar de los pulgares, no todos los casos, pero hay casos en los cuales cuando la persona es criticona, murmura o está en chisme, tiene problemas dermatológicos. Vuelvo y repito, no en todos los casos, ¿sí? Eso es lo que muchos eruditos han tomado en esa línea. Ahora usted no va a andar viendo, dice, ¿qué problema en la piel tiene? ¡Ajá, chismoso! Ahí te quise ver. No, 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 tampoco vamos a esa línea, ¿no? Pero hay enfermedades dermatológicas que lastimosamente se manifiestan de esta manera. Dieguito Wanchi, le escuchamos. Ya, Con el mouse. ahora sí. Buenas noches con todos. Sí, pastor. A ver, referente a lo que usted acaba de nombrar, justamente venía a mi mente. Bueno, todo se conecta justo con lo que le pregunté en la mañana, pero hay una enfermedad también de la piel que se llama, creo que es una enfermedad de escamas. Y en alguna oportunidad conocí el caso de una persona que tenía ese problema de escamas. Ahora bien, decían que también era un tema de un cubrimiento, como de una vergüenza que había interna en esta persona y se estaba manifestando obviamente en su piel. Entonces había que hacer ese trabajo y hablaba del tema de la vergüenza. Mire, todas las cosas que ha hablado hoy en este tiempo el Señor, bueno, me río porque le hice una pregunta al pastor esta mañana referente al tema de la vergüenza. Entonces, Y ya le dio vergüenza. no, solamente quería acotar esa parte, doctor. Gracias. Gracias, mi querida Angie. Sí, de hecho, eh, no he tenido el tiempo para analizar completo la pregunta y no tengo una respuesta porque realmente no sé a ciencia cierta acerca de este tema que hablábamos sobre la barba o cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, ya daremos la respuesta a eso. Volviendo al tema, entonces miren que él pide limpieza. Y quizás ahí entra lo que dice incluso Angie, línea de vergüenzas, línea de críticas, pecado visto desde ese ámbito, que quizás su enfermedad era por causa del pecado, por lo cual él no pide una sanidad, pide limpieza.
Pero aquí nos da una enseñanza increíble que en medio de todo irrumpe, a pesar de que cualquiera diría es inmundo, es pecador, no le importa, él irrumpe, va, rompe el mandamiento de la Torá, se acerca, porque la única vez que uno puede romper el mandamiento es cuando la vida está en peligro. Entonces se acerca y le pide y dice, si quieres, límpiame completo, pero o sea, ya límpiame, necesito ser limpio. No solo ser sanado, no solo que se vaya la enfermedad, sino realmente tener una transformación de vida. Oiga, y aquí nos deja una enseñanza increíble esta persona. Porque nosotros deberíamos, si estamos pasando por una enfermedad, deberíamos analizar primero cómo está nuestra vida espiritual y qué es lo que necesitamos. ¿Necesitamos solo la sanidad física o necesitamos una transformación integral de todo nuestro ser? Y yo creo que es lo segundo. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una crisis, cuando hay un problema, he de preguntarme, Dios, ¿qué sucedió? Y como yo les comenté a los que estuvieron en la prédica, no de esta, sino de la semana anterior, yo les dije que yo pasé por un proceso muy difícil a los 4 años de edad, en donde mi mamá propiamente eh, me entregó, por así decirlo, delante de Dios para decir, Señor, ahí está, si se muere, eh, que se muera ahora, que aún no ha pecado antes de que viva, pero sea pecador. Oiga, y recuerdo que, o mi mami me dice que ella se acercó y yo le había dicho, mamá, yo estoy enfermo, yo estoy pasando esto porque pequé contra Dios. Tenía 4 años de edad, pero yo estaba desde pequeño, Dios estaba haciendo algo en mí, algo especial. Y es increíble, familia, porque a veces nosotros no pedimos purificación, pedimos solo sanidad. Cuando usted está pasando por una enfermedad, ¿qué está pidiendo? Ay, no quiero morir. Dame vida. ¿Para qué? Para las pasiones, para los deseos, para la rumba rum, como digo yo. Y cuando uno está enfermo, hace promesas, ¿sí o no? Verás, Diosito, si me curas de esta vez, por esta que no vuelvo a comer eso. 3 doritos después vuelve a comer eso. Así de mal llevados somos, familia, lastimosamente, así de mal llevados somos. Pero ahí viene el punto. Clamamos por purificación, por esa limpieza, de tal manera que no solamente se va la enfermedad, sino también empiezo a ser renovado, como resucitar, como levantarme nuevamente en medio de esa muerte llamada enfermedad, para ahora empezar una vida, pero una vida realmente abundante, como dice el texto sagrado. Los que han pasado por enfermedad o los que hemos pasado por enfermedad y quizás enfermedades bastante fuertes, oiga, literalmente uno mira la realidad y está entre la vida y la muerte y hasta empieza a suceder cosas extrañas alrededor. Esa es una realidad. Pero familia, ¿después de eso qué? ¿Después de eso qué? ¿Seguimos siendo los mismos? Leamos el texto. Después de eso, ¿qué sucede? El Mesías lo mira, tiene bondad hacia él, levanta la mano, le toca y dice, quiero, sé limpio. No dice, quiero, sánate, sino que él cumple. Él dice, quiero, sé purificado. Y luego dice que él habló instantáneamente, inmediatamente la lepra desaparece, se fue de él, quedó limpio, quedó sano, pero también quedó purificado. Y él dice, ve, no le cuentes a nadie, todavía no es el tiempo.
calladito te ves más bonito. Oiga, y le hizo caso, ¿no? Fue y habló a Raimundo y todo el mundo, Ernesto y todo el resto. Les contó a todos las maravillas de lo que Dios hizo. Y dice que él ya no pudo estar ahí, porque la gente llegaba y vivió todo esto. Entonces vemos ese acto de purificación, vemos todo esto que sucede y hay una transformación de vida. Por factor tiempo, pasemos a la segunda historia. En la segunda historia que tiene una relación similar, aunque los eventos son diferentes, vemos ahora que Yeshua otra vez ingresa a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Es decir, a todos predicaba, enseñaba. ¿Y qué estaba enseñando? El reino de los cielos ha llegado. Arrepentidos. Oiga, no le estaba eh, haciendo un evento, no era un club, no era un show, no era el showman, como dicen algunos, sino que él está propiamente predicando la palabra de Dios. Es decir, donde iba, enseñaba, donde iba, enseñaba. ¿Dónde va usted, qué hace? Peca. Oiga, qué barbaridad. Arrepiéntase, pecador. Donde nosotros vamos o donde nosotros estemos, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, como se dice en Shabbat. Que esa luz ilumine nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser. Que podamos ser esa luz. Pero cuando usted va a cualquier sitio, ¿es luz o es tinieblas? Digo esto porque aquí el Mesías nos está mostrando que donde él iba predicaba, enseñaba, sanaba. Claro, no le estoy pidiendo que usted sane, pero deberíamos nosotros estar enseñando, predicando, dando a conocer. Y ahí vemos que él ingresa, inmediatamente llega, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por, ¿cuántos? Por 6, 8. 4. Ah, 4. Y aquí ya hay un misterio. ¿Por qué con 4? Yo diría porque en 3 va chueco, porque era pesado, era gordito el paralítico. No le avanzaban entre 2. Porque 4 es puerta y 4 son 4 ángulos. Así es, mi querida Jackie, ahí hay un misterio bien bonito, porque 4 es Dalet, puerta, significa la puerta del reino. ¿Y qué hicieron al ver que no podían llegar al Mesías? ¿Qué hicieron estos amigos? Le bajaron por el techo. Van al techo, cortan el techo porque igual es hecho de paja y fango, nada más cubierto, y en ese momento hacen un hueco y por ahí le bajan. Los amigos haciendo algo especial por alguien que no podía moverse. Los amigos, no cualquier persona, los amigos. ¿Qué estamos nosotros haciendo para el bienestar del otro? ¿Qué puertas estamos abriendo en el mundo espiritual para restaurar a nuestro prójimo? Para ayudarle en el proceso de su anastasis. ¿Qué era anastasis? Ya hemos venido diciendo mucho. No dije Anastasia, dije anastasis. Recuerda, Dieguito, ¿recuerdas la clase de ayer de Corintios? Que era Anastasis Yegueiro.
Ahí está, Reinaldo, muy bien. Resurrección. Es la resurrección ética y moral. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso dice el libro de Corintios que nosotros tenemos que predicar la resurrección de entre los muertos también. Es parte de, porque ¿qué es la resurrección? No es levantar el cuerpo nada más, sino es levantarse con una transformación integral. Lo que hizo el leproso, ahora los cuatro amigos le están dando una oportunidad única, exclusiva, increíble a su amigo para que se levante. Y ellos están ya levantándose ética y moralmente en una transformación de vida para ayudar al prójimo, ayudan a su amigo, porque son la puerta de la construcción del reino. Usted y yo somos esa puerta de la construcción del reino. Dalet 4. Qué increíble. Ya me emocioné. Y luego dice, y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron y le bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Yeshua, la fe de ellos, no la fe del paralítico. ¿La fe de quién vio? De los amigos. Mira la fe de los amigos. En la anterior, ¿qué miró? Tuvo bondad inmerecida del leproso, porque irrumpió, dijo, no, yo quiero ser limpio y voy a luchar por mi limpieza, por mi purificación, por mi transformación. Acá, en cambio, los amigos están ayudándole al que no podía. ¿A qué amigo estamos nosotros ayudando para un proceso transformacional existencial de vida? Oiga, buena pregunta para reflexionar. Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga, tampoco le dice te sano, ni al paralítico ni al leproso. A ninguno de los dos hasta ahorita le dice te voy a sanar. Al primero que le dice, ¿quieres purificación? Sé purificado. Y aquí a él le dice, tu fe, tus pecados te son perdonados. ¿Por la fe de quién? De los otros. Tus pecados te son perdonados. Ah, y empieza la murmuración, pues. ¿Cómo así? Solo Dios perdona los pecados. A ver, en primera instancia, solo Dios podía sanar una lepra. Ahora, solo Dios puede perdonar pecados. Y solo Dios puede levantar un paralítico. ¿Qué me está diciendo el texto de Marcos? ¿Quién era Yeshua? Eso es por si acaso andamos medio chuecos pensando que Yeshua no es Elohim. Por si acaso. Y se van a, qué sé yo, a la Virgen del Quinche, así, a pedir milagros. Porque ya parece que Yeshua no hace ningún milagro, no hace ninguna obra, hay que ir al Quinche y al Yechicheis a ver qué pasa. Oiga, familia, escuche, la gente va a criticar, la gente va a hablar mal, la gente va a intentar lastimar su alma, porque lastimosamente eso es lo que produce el mal. Constantemente están intentando dañar nuestro ser. Por eso, familia, levántense. No ahorita, porque ahorita están sentaditos y otros acostados. Pero levántense espiritual y emocionalmente, que eso es lo que es anastasis, resurrección. Resuciten para una nueva vida, resucitemos para una nueva vida. Ya dejémonos de cosas. Ya, o sea, ya es tiempo de
Los amigos produjeron una libertad. Los amigos. Y los otros, escuche lo que dice. ¿Por qué? Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, es decir, que conocían el texto bíblico, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, murmuraban. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Cómo así? Este, que era un sinvergüenza, alguien que ni conocía la palabra de Dios, ahora hablándonos de la purificación y santidad. Va la gente siempre a estar hablando mal de nosotros. Pero ¿sabe qué? Usted siga construyendo el reino de Dios. Avance sin miedo, sin temor. Y conociendo luego Yeshua en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí les dijo, ¿por qué están murmurando en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Oiga, veamos. ¿Cómo que qué es más fácil? Las dos es imposible, visto desde el ser humano. ¿Por qué? ¿Cómo yo le voy a decir a uno, tus pecados te son perdonados si Dios solo perdonaba? ¿O cómo le voy a decir, toma tu lecho y anda si era paralítico? O sea, pongámonos a pensar y él dice, ¿qué es más fácil? Les puso entre la espada y la pared. Le dijo, los dos, tus pecados te son perdonados y levántate y anda un paralítico. Los dos solo puede hacer Dios. O sea, les dejó en cao. ¿Por qué? ¿Qué respuesta van a poder dar ante eso? Si le decimos, levántate y anda, también estamos reconociendo que hay poder divino en él. Y si le dimos, sus pecados te son perdonados, también hay poder en él. Entonces, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta el gran problema, el dilema para los escribas. ¿Y qué dice el Mesías? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. O sea, hizo los dos. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados, limpieza. Y después, levántate y anda. O sea, ahora muestra que físicamente también eres restaurado. Le sanó en primera instancia su alma, igualito que al leproso. Le dijo, quedas limpio. Lo mismo le dijo ahora a él, tus pecados te son perdonados, quedas limpio. Y después, ¿qué le dice? Levántate, toma tu lecho y anda, o sea, haz una obra en medio de todo, porque ahora ya tienes fe, ahora ya tienes la salvación, ahora ya tienes la redención. Entonces, ante esta redención, te toca actuar. Ustedes tienen la salvación, tienen la redención. Dios le ha dado el regalo más hermoso, más maravilloso, la bendición más increíble. Todos tenemos, los que estamos presentes. Hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Vamos y hagamos la obra que tenemos que realizar, el propósito por el cual hemos sido llamados. Es una relación entre el perdón de los pecados y la sanidad física. Así es. Hermosa esa relación. Mi querido Reinaldo, hoy solo falta el soplo así del vientecito nomás que pase cuando quieren que el milagro suceda sin hacer una transformación de vida. ¿Sabe por qué Dios no nos permite que vivamos o disfrutemos milagros plenamente? Porque vamos a pensar que estamos bien delante de Dios. Vamos a pensar que estamos bien. Y así chuecos, mal y todo lo demás. Después nos llenamos de ego, de orgullo y decimos, yo
Fui, lloré y se sanó. Oiga, no es nuestras fuerzas, no es nuestro poder. Sí, así es. Recibimos el milagro y nos vamos. Eso es lo que sucede todas las líneas en búsqueda de santos. Virgen del Quinche, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Nube, San Simón, etcétera, etcétera. Todos los santos, ¿qué hacen? Reciben el milagro, se van. Y como van a decir que el santito le hizo el milagro, ahora ¿quién les quita eso? Van a morir engañados. Por eso papá Dios no quiere que muramos engañados, sino que entendemos, que resucitemos a una nueva vida ética y moral de transformación integral. Y ahí se manifiesta el milagro. Ya ese es el más grande milagro, que usted se levante con una nueva proyección. Ese milagro es el más maravilloso que hay, porque la salvación le fue otorgada, pero aún así despreciamos, aún así lo tomamos como menos. Y mire, aquí llegan los amigos, le traen, le bajan y recibe un milagro y se va caminando. Bueno, después les tocaba reconstruir el techo y todo, pero no importaba, estaba todo listo. Eso era lo de menos, porque ayudaron a alguien a tener un cambio, una transformación integral de vida. Y ahí es, ¿a quién estamos yendo a darle ese ánimo, esa esperanza, esa vida, esa restauración, esa transformación? ¿A quién estamos ayudando? Con palabras de vida eterna. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Yeshua. No, aquí dice glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dieron la honra a Dios, porque ese es el trabajo. Nadie tiene que decir, a ver, denme la honra a mí, porque yo soy el mero mero. Incluso aquí el pasaje nos muestra que el único que recibe la honra, el honor, el poder y el esplendor es Dios, punto. Así que no se me haga el pavo real. Decir, mírenme, que soy la última Coca-Cola del desierto. Nada, porque hay un oasis más adelante de agua purificada. Así que recuerde, familia, debemos resucitar a una nueva vida. Qué hermoso este pasaje, porque nos confronta la realidad. Estuvimos muertos, pero ahora estamos vivos. ¿Para qué? El leproso inmediatamente no hizo caso. Dijo, a mí me hicieron esto y voy a enseñarles a Raimundo y todo el mundo, voy a enseñarles lo que Dios ha hecho en mi vida. El paralítico también se levanta y todos glorifican a Dios. Dios ha hecho un milagro en sus vidas. ¿Y qué va a hacer usted con eso? ¿Quedarse con temor y miedo? ¿O dar la honra a Dios con su estilo de vida y comportamiento en la construcción del reino? ¿Qué decisiones van a tomar? Los milagros no solo hacía Dios, porque Dios primero restaura el alma y luego sana. Así que si solo recibimos sanación, lo más seguro es que Dios nos sanó. Al Padre le interesa más nuestra restauración espiritual, ¿sí? Lo primero que trabaja es el perdonar nuestros pecados y es el milagro más grande. Lo demás viene por añadidura. Sí, Isaías, estaba bonito la enseñanza. Amén. Ok, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y después se preparan
para tomarnos la foto oficial, porque la semana anterior no lo tomamos. Así que ahora sí tomamos la foto. Un hombre o una mujer que desee orarle a Dios en este momento. Diga, yo. Pero uno a la vez, no todos. Nadie. Arrepiéntase, pecador. Pastor, Amén. Ya tenemos dos, Dieguito y mi hermana Sonia. Ok, empezamos con mi hermana Sonia y terminamos con Dieguito. Oremos. Ya iba yo a gritar, yo, pastor. Eso, amén. Recibo. Amén. Amado Padre Celestial, tú llenes de gozo nuestro corazón al permitirnos poder contemplar tu palabra, al poder aclarar nuestros ojos y al quitar toda venda que nos ha impedido ver esa profundidad que encontramos en tu palabra, Señor. Gracias de verdad con todo nuestro ser, Señor, por hacernos ver que más allá de una sanidad física, Señor, lo que tenemos que buscar en ti, Señor de los cielos, es esa limpieza plena, total de nuestro ser, Señor. Que limpies nuestro espíritu, que limpies nuestra alma, que limpies nuestro cuerpo. Claro, todas las cosas que nos pasan en la materia producen aflicción en nuestro cuerpo, Señor de los cielos. Produce aflicción en nuestro ser, pero es maravilloso poder entender y contemplar esa profundidad con la que tú nos miras, con la que tú nos tratas, con la que tu amor se derrama sobre nosotros, Señor, y es buscar o que nosotros anhelemos el tener esa limpieza total de nuestro ser. Gracias porque en ti encontramos, más allá de una sanidad, el perdón total a nuestros pecados y el poder, así como lo hizo el paralítico, levantarnos de un salto, Señor, para poder dar a conocer toda la obra que tú haces en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Padre bendito, porque tú nos edificas constantemente. Así que gracias por tu maravillosa palabra que siempre trae luz, que siempre trae un nuevo despertar, un horizonte mucho más grande y más profundo en el que hoy nos has permitido, Señor de los cielos, poder navegar. Que así como le decías a Pedro, echar las redes más adentro, Señor, que hoy nuestra fe quiera profundizar cada vez más y nuestro conocimiento quiera profundizar cada vez más en ti para encontrar realmente el tesoro que es tu palabra y poderla aplicar a nuestras vidas y que la invitación que tú nos haces de poder servir a los otros, Señor, sea algo que tengamos presente también. En la clase pasada, en la enseñanza pasada, Señor, tú nos enseñabas a acercarnos, a tender la mano porque eso nos levanta, Señor. Y hoy nuevamente sigues ratificando esa palabra en nosotros, sembrando esa semilla profundamente en nuestro ser, Señor, de que siempre encontraremos en ti, Señor, algo más profundo de lo que podemos anhelar, Señor. Tanto el leproso como el paralítico iban tras su sanidad solamente, pero tú les diste mucho más de lo que ellos esperaban, Señor. Y es así como nos tratas a cada uno de nosotros, donde construyes cosas mucho más profundas en nuestro ser. Así que en esta noche te alabamos y bendecimos tu nombre, honramos tu nombre, Señor de los cielos, y te damos gracias con cada célula de nuestro ser, Señor, por todo lo que sigues haciendo y seguirás haciendo en nuestra vida. Gracias por la vida del pastor Isaías, por tocarlo y por llevarlo a ser ese amigo que se ha acercado a nosotros para darnos esa luz que muchas veces quisimos alcanzar, pero que seguíamos estando en tinieblas, Señor.
Sé tú bendiciendo y recompensando su vida, como solo tú sabes hacerlo, con la sobreabundancia de tu bendición sobre él y sobre su familia, Señor. Gracias por lo que has permitido que recibamos en esta noche, Señor, y que podamos ponerlo por obra y por práctica, no solamente en nuestras vidas, sino en los que nos rodean. A ti damos toda la gloria y toda la honra, mi buen Señor. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta noche. Como decía nuestra hermana, muchas veces estamos necesitando eh, no solamente una sanidad física, sino más bien una sanidad interna, Padre, desde lo profundo de nuestro interior, Señor. Y hoy te pedimos eso, Señor. Te pedimos que nos ayudes a través de tu palabra, Señor, poder ir purificando cada vez nuestro interior, Señor, y que podamos ir, Señor, entendiendo, Padre, que en qué estamos fallando y en qué situación tal vez estamos cayendo, Padre, que tal vez nuestro cuerpo está, si en algún momento tiene una enfermedad, está resintiendo ya hacia afuera nuestra falta de convicción, tal vez, a lo que es tu camino, Padre Santo, a lo que es caminar para ti, Señor, todos los días. Te pedimos hoy, Señor, que cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, tal vez tenemos algún familiar enfermo, algún familiar, Señor, con alguna situación de salud importante, Padre. Hoy te pido, Señor, que esta oración, Padre, llegue hasta tu trono, Padre Santo, y tengas misericordia, Dios, y si es tu voluntad, Padre, el que puedan ser sanos, limpios, de cualquier enfermedad, de cualquier situación, Señor, que seas tú, Señor, poniendo tu mano poderosa sobre ellos, Padre. Y que cada célula de su cuerpo, Padre, en el momento que estamos orando, Señor, se vaya sanando, Padre, y que asimismo, Padre, nuestra fe sea la que produzca también ese milagro, Padre Santo, porque si no tenemos fe es imposible que podamos agradarte a ti, Señor, y a ti te agrada que te creamos en todo lo que tú has dicho, en tu palabra y en todo lo que haces en nuestras vidas a través de tu palabra, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por lo que nos das en nombre de Jesús. Amén. Bien. Amén y amén. Nos preparamos para la foto.